La valentía del joven de 13 años que sobrevivió al ataque más brutal de los cárteles. Un joven que a los 13 años sobrevivió a uno de los ataques más brutales de un cártel. Una familia mormona México-estadounidense viajaba a la boda de uno de sus familiares que vivía en el norte de México, pero su camino pronto se tornaría oscuro cuando una manada de sicarios del cártel armado le harían un acto terrible a esta familia. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Y cómo un adolescente logró sobrevivir a un ataque tan brutal? Pues, si crees que esto es imposible, a medida que avanza el video te contaremos más detalles sobre esta trágica historia. Esta historia nos lleva a finales del siglo XIX, cuando la familia LeBaron, una prominente familia mormona mexicano-estadounidense, decidió emigrar a México para comenzar una nueva vida. A partir de la década de 1890, los mormones comenzaron a mudarse a México para practicar el matrimonio plural y vivir la poligamia. La familia LeBaron estaba tradicionalmente conectada a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, pero en 1890 tuvieron un desacuerdo con la Iglesia por varias razones. Su principal preocupación era que la Iglesia SUD había abandonado oficialmente la práctica de la poligamia, que implicaba el concepto de tener múltiples parejas. Es importante tener en cuenta que, si bien la poligamia, que involucra a un hombre y varias esposas, es la más común, hay casos de mujeres en ciertos grupos fundamentalistas o religiosos que tienen múltiples maridos. Sin embargo, estos casos son mucho menos comunes y no tan populares como la práctica tradicional de que un hombre tenga múltiples esposas. Algunos se preguntarán por qué la Iglesia SUD abandonó la práctica. Durante más de medio siglo la Iglesia había estado siguiendo la poligamia. Sin embargo, la presión legal a fines del siglo XIX, con leyes antipoligamia como la Ley Moral de 1862 y la Ley de Emot de 1882, llevó a la Iglesia a dejar de usar el concepto de poligamia. Estas leyes llevaron a la confiscación de propiedades de la Iglesia y al encarcelamiento de algunos líderes. La represión del gobierno contra la poligamia creó un ambiente difícil para la Iglesia y sus miembros. Durante ese tiempo, la Iglesia Sud estaba trabajando para obtener la condición de estado para Utah, donde la mayoría de sus miembros se habían establecido. Sin embargo, el gobierno federal dejó claro que la Iglesia debía renunciar a la poligamia antes de obtener la condición de estado. Esta cuestión presionó aún más a la Iglesia a distanciarse de la poligamia. Luego estaba la presión social, ya que la práctica de la poligamia había llevado al aislamiento económico y social de los mormones. Sin embargo, en ese tiempo nadie estuvo allí para tranquilizar a los SUD, así que decidieron seguir adelante. A petición del gobierno, la Iglesia se adaptó para satisfacer a todos los demás. Para colmo de males, el presidente de la Iglesia SUD en ese momento, Wilford Woodruff, declaró en el manifiesto de 1890 que había recibido una revelación de Dios que le ordenaba a la Iglesia que descontinuara la práctica de la poligamia. Esta declaración persuadió a muchos miembros de la Iglesia y marcó el final de la participación mayoritaria de la Iglesia SUD en la poligamia. El presidente de la Iglesia necesitaba la aprobación para la estadidad y la participación de personas fuera de la Iglesia SUD. Por lo tanto, la mejor manera de convencer a la comunidad fue a través de la palabra de Dios, y funcionó, aunque solo con una buena cantidad de miembros. Hubo algunas familias que se negaron a aceptar el cambio de sus tradiciones, incluida la familia LeBaron. Para estas familias polígamas, la poligamia es más que un simple concepto, son valores y sustento. No se equivocan al tratar de proteger el honor de su familia. Además, ¿te imaginas una familia mixta con 3 esposas y 17 hijos separados? El hombre probablemente estaría bien, pero ¿qué pasa con las mujeres y niños? ¿A dónde irían? ¿Cómo se mantendrían? Considerando el hecho de que las mujeres no se les permitía trabajar en Estados Unidos durante este tiempo, la idea de dividir una familia era demasiado para que la gente la aceptara. La familia LeBaron estaba entre el pequeño grupo que estaba en contra de esta idea, ya que continuaron practicando el matrimonio polígamo. Esto promovió el conflicto y la controversia dentro de la Iglesia Sud. A principios de 1900, la familia LeBaron decidió cortar vínculos con la Iglesia Sud en los Estados Unidos y mudarse a México. Tenga en cuenta que no todos los mormones practican la poligamia, pero sigue siendo una opción válida para cualquiera que desee participar. Aunque la poligamia todavía estaba prohibida en México, las autoridades estaban más dispuestas a pasar por alto el tema dentro de las comunidades mormonas debido a sus fuertes relaciones con las autoridades locales. Además, México, como muchos países, valora la libertad religiosa y puede haber elegido no interferir con las creencias y prácticas religiosas de la comunidad mormona.
incluso si esas prácticas incluían la poligamia. Tenga en cuenta que las autoridades mexicanas han tenido otros problemas urgentes que abordar, como los cárteles de narcóticos y crímenes organizados que exigieron atención y recursos más inmediatos. Como resultado, la familia Levarón se instaló muy bien en las áreas rurales de México y establecieron una comunidad propia. No tuvieron que depender de ningún apoyo gubernamental o social, aparte de algunos rumores de sus supuestas actividades de culto que ocurrieron dentro de la comunidad a lo largo de los años. Desafortunadamente, en el lado norte de México, su paz pronto se vio perturbada por un evento horrible que más tarde se conocería como las familias Levarón y Langford. Varias madres estadounidenses y sus hijos fueron emboscados y asesinados en México. 9 personas murieron en total, incluidos 6 niños, mientras viajaban en 3 autos separados. El 4 de noviembre de 2019, los miembros de la familia extendida de Levarón viajaban a Ciudad Natal, La Mora, para asistir a una boda en la comunidad. Sin embargo, nunca llegaron a su destino. Aproximadamente a las 9:40 de la mañana de ese día, el primer vehículo que transportaba a Ronita Miller Levarón y sus hijos de 8, 10 y 8 años, así como 2 gemelos de un mes de edad, fue atacado por un grupo de hombres armados. Su automóvil estalló en llamas y ninguna de las personas que viajaba en ese automóvil sobrevivió. Alrededor del mediodía del mismo día, el segundo vehículo conducido por Dawna Ray Langford transportaba a 9 niños y otro automóvil con Christina Mary Langford Johnson y su hija pequeña también fue atacado. Christina no sobrevivió, pero afortunadamente su hija logró sobrevivir. Se dijo que antes de su muerte, Christina saltó del auto con las manos en alto para demostrar que no era una amenaza, mientras rogaba por su vida y la de su hija. Sin embargo, el cartel Hitman no le importó y le quitaron la vida de todos modos. Dawna Ray Langford y 2 de sus hijos perdieron la vida, mientras que su hijo de 13 años, Devin Langford, logró salir con vida con los otros hermanos que le quedaban. El adolescente hizo todo lo posible para proteger a sus hermanos pequeños de la violencia que estaba sucediendo justo ante sus ojos. Devin fue la única persona que no resultó herida. Lo siguiente fue heroico pero traumático. El niño de 13 años escondió a sus hermanos detrás de los arbustos y caminó 14 millas de regreso a la casa familiar. Le tomó 6 horas regresar al rancho familiar para encontrar ayuda. La familia rápidamente se comunicó con las autoridades para buscar a sus familiares que fueron atacados. Cuando las autoridades localizaron el vehículo atacado, la escena fue devastadora y la familia Levarón se derrumbó ante las horribles consecuencias. El auto de Ronita Miller Levarón fue quemado hasta el último detalle y solo podían imaginar las cosas inhumanas que fueron infligidas a los miembros de su familia. Los niños sobrevivientes fueron localizados y los heridos fueron transportados rápidamente a un hospital en Arizona, ya que la mayoría de ellos tenían doble ciudadanía tanto en México como en los Estados Unidos. Este incidente fue tan extraño y aterrador que el ejército mexicano tuvo que involucrarse. Lo único destacado de esta historia fue el hallazgo de un bebé de 7 meses de Christina Mary en su automóvil. Ella fue la única que resultó menos afectada por este incidente. Fue un milagro que el bebé sobreviviera y no se viera afectado, pero lamentablemente perdió a su madre, a quien nunca llegaría a conocer. Lo que se suponía que era una ocasión alegre se convirtió en tragedia. En lugar de reunirse para celebrar, la familia tuvo que planificar los funerales de sus seres queridos. David Langford, quien tuvo que caminar 14 millas para encontrar ayuda y salvar la vida de sus hermanos, lo llamaron héroe, pero en realidad solo era un niño con cicatrices. Tuvo que presenciar la brutalidad que le quitó la vida a su madre y también presenciar los funerales de su madre y sus hermanos a los 13 años. El FBI también estaba respondiendo a una invitación del gobierno mexicano para participar en la investigación, diciendo que siguen comprometidos a trabajar juntos con varios socios internacionales para ayudar a llevar justicia a los perpetradores. A raíz de este atroz acto de violencia, la misa de Levarón y la familia Langford crearon una ola de alboroto dentro de México y Estados Unidos. Durante ese tiempo, el presidente Donald Trump tuiteó públicamente: "Si México necesita o solicita ayuda para limpiar estos monstruos, Estados Unidos está listo, dispuesto y capaz para involucrarse y hacer el trabajo rápida y efectivamente". El nuevo presidente de México ha hecho de esto un gran problema, pero los cárteles se han vuelto tan grandes y poderosos que a veces se necesita un ejército para derrotar a un ejército. Muchas personas especularon sobre si el ataque fue un error o una acción intencionada por parte del cártel. Algunos dijeron que el cártel había confundido a la familia Levarón con una pandilla rival, mientras que otros predijeron que la familia pudo haber sido atrapada en un tiroteo de un cártel. Sin embargo, si revisas la historia de la comunidad durante aproximadamente una década, encontrarás
encontrarás que esta no fue la primera vez que LeBaron fue atacado por cárteles. En 2009, su líder comunitario Benjamin Benji Franklin LeBaron Wright fue asesinado por miembros de un cártel. Benji LeBaron nació el 4 de agosto de 1976 y era conocido por su activismo y defensa en nombre de su comunidad. Trabajó para crear conciencia sobre los desafíos y amenazas que enfrentaban, particularmente del crimen organizado y los cárteles de narcóticos. Además, era conocido por haber hablado públicamente contra los cárteles de narcóticos, lo que lo convirtió en blanco de varios grupos del crimen organizado. El 7 de julio de 2009, Benji fue atacado justo enfrente de su propia casa. 10 hombres armados lo capturaron y lo torturaron frente a su familia. Su cuñado, Luis Whitmar, intentó salvarlo de los hombres del cártel, pero terminó perdiendo también la vida. Las trágicas muertes de Benji y Luis resaltaron los peligros que enfrentan las comunidades mormonas en el norte de México debido a sus creencias religiosas y la oposición al crimen organizado. A la luz de los desafíos que enfrentan los activistas de derechos humanos, la familia LeBaron realmente cree que esto no fue un error ni un accidente, sino un ataque planificado dirigido a la comunidad mormona. Se creía que esto fue obra del cártel La Línea, que era el brazo ejecutor del cártel de Hitman, una importante organización de narcóticos en México. Se formó para proteger los intereses del cártel de Juárez y mantener el control sobre las rutas de tráfico de narcóticos en la región. Lo más importante es que también tienen su base en Chihuahua, México. Una de las razones por las que los cárteles de la droga son tan frecuentes en estas áreas es porque es increíblemente remota. Aproximadamente un año después, el 25 de noviembre de 2020, el gobierno mexicano anunció el arresto de 3 individuos del cártel de La Línea que supuestamente estaban detrás de la masacre. La historia de la familia LeBaron fue verdaderamente trágica y desgarradora. Este incidente se llevó la vida de 3 madres y 6 niños menores de 13 años. David Lanford, a los 13 años, mostró un nivel extraordinario de coraje frente a un horror inimaginable. Para la familia LeBaron, solo el tiempo les ayudará a reparar las cicatrices físicas y mentales infligidas a su comunidad. Esperemos que las autoridades mexicanas puedan mejorar su enfoque y sus esfuerzos para luchar contra la brutalidad de los cárteles y hacer de su país un lugar seguro para que todos prosperen.